Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Podcast, el podcast cristiano en el cual nosotros hacemos reflexiones diarias de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hacer una reflexión que, como lo dije al principio del video, debemos estar expectantes y esa palabra se la tomo o la tomo desde mi hermano en Cristo que es Jason. Él tiene un podcast en YouTube que tiene por nombre Selah Podcast. Así que búsquenlo, síganlo, suscríbanse. Es un podcast más juvenil, tiene otro formato, es más bonito, está súper bien editado y grabado. Así que sigan ahí a Jason en YouTube. Es un hermano en Cristo, pertenece al ministerio que estoy yo, que es Cairo, Iglesias Kairos. Y por supuesto, ¿por qué no promocionar todo lo que sea del Señor? Así que bienvenidos y están todos invitados a que sigan ahí a Jason en su podcast en YouTube que es Selah Podcast. Ya tiene varios episodios, así que vayan a buscarlo. Está muy, muy, muy bueno. Y como le digo, tiene una edición extraordinaria, no como la que tiene Bienaventurado. Pero bien, 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 fuerza y hay que apoyar a la juventud, a estos hermanos en Cristo más jóvenes que están con ese ímpetu que tienen harto tiempo para poder ir mejorando. Incluso él es un gran hombre de Dios. Saludos, me acordé del Jason, del Jacob, de ¿qué más me falta? Jason, Jacob y Ronald, bueno, Keremy, Patito, Patricio, Paloma, todos esos jóvenes que yo conozco desde hace un poquito, ya de hace harto tiempo, que eran más jóvenes todavía, se han mantenido firmes y tienen gran testimonio estos jóvenes. Así que apoyarlos, apoyemos a la juventud que en Cristo, que ya es difícil que la juventud se interese en el Señor de una forma correcta, y estos jóvenes lo hacen con todo el corazón y se les ve. Los agradezco, les agradezco que ustedes puedan tener esa disposición a que Dios entre en su vida. Bueno, y ahí Dios los va a ir guiando a través de su espíritu y serán grandes hombres y mujeres de Dios. Saludos muchachos si en algún momento ven este video, no sé si lo verán. Ellos son jóvenes y a lo mejor ven otras plataformas y otros contenidos. Así que, pero igual, aquí yo lo dejo grabado. Saludos a ellos. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es ¿por qué le tememos a los milagros? ¿Por qué podemos nosotros temerle a un milagro? Ustedes dicen, pero si somos hijos de Dios, ¿por qué podemos temer milagros en nuestra vida? Sí, hay gente que apenas le nombran la palabra milagros como que entra en oh, parece que ya no lo voy a poder tener. Y eso que son cristianos. Nuestra principal carta de batalla es que tenemos un Dios de milagros. Y pasa que podemos ver gente cristiana que realmente como que dice, hablaron de milagro, parece que no va a pasar. Bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Dice, ¿por qué le podríamos nosotros los cristianos temerle a los milagros? Vamos a alojar el texto en la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 27, en el cual nos dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vuelvo a repetir para que quede en nuestra memoria. Texto, Lucas 18, versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra milagro, encontraremos varias definiciones. Pero aquí yo anoté dos para que las podamos leer. Milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes reguladas de la naturaleza. Otra definición de milagro se llama milagro a todas aquellas manifestaciones de tipo sobrenatural que escapan al entendimiento científico. Ahora, la mejor definición de lo que significa un milagro es la que encontramos en el versículo que hemos leído recién. Lo que es imposible para los hombres, pero sí es posible para Dios. Esa es la mejor definición que yo debo quedarme cuando me pregunten qué significa milagro. Todos los cristianos hablamos sobre milagros en algún momento de nuestra vida, milagros sobre incluso de los milagros del Señor. Se nos ha enseñado en nuestra vida que nuestro Dios es todopoderoso, pero y incluso nos enseñan que para Él no hay nada imposible. Pero cuando a nuestra vida llega el momento en el que nosotros necesitamos un milagro, muchos cristianos decimos, stop, espérense un poquito. Muchos nos desanimamos y nos entristecemos, porque yo fui parte de esos muchos. Recuerden que una vez le hablé de un programa, un episodio donde hablamos si éramos parte de los
¿De todos o de parte de algunos? Y yo también fui parte de esos muchos o de todos. Bueno, busquen ese episodio, está bonito. Y cuando nos hablan a nosotros de milagro, que nosotros vivimos y sabemos que tenemos un Dios de milagro, cuando a nosotros nos hablan de milagro muchas veces, para nosotros es algo que nos desanima, que nos entristece incluso. Pareciera que los cristianos le tememos o le tenemos temor a los milagros. Y eso se ve. Pareciera que la palabra milagro nos atemoriza muchas veces a nosotros los cristianos. Para nosotros es el palo. Podemos ver, por ejemplo, cuando hay algo que quisiéramos o que anhelamos, a pesar que no lo podemos tener, y eso, cuando anhelamos eso, que pase en nuestra vida o que pase en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, si alguien nos dice, para eso parece que tú vas a necesitar que se haga un milagro. Eso nos desanima. Para eso vas a necesitar que se necesita un milagro, nos dicen. Y nosotros, ¿qué pasa muchas veces con nosotros cuando escuchamos esa palabra? Cuando nos dicen eso. Nos desanimamos, nos entristecemos, prácticamente renunciamos a eso o lo damos por perdido por ser algo imposible de alcanzar cuando nosotros nos dicen, hoy sé que tengo estos sueños con mi familia, con mis finanzas, Dicen, y la gente te puede decir, no, pero tiene que ser un milagro para que suceda. Y ahí uno dice, oh, me da pena, me da penita. Claro. Y yo digo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Igual, de la misma forma, otro ejemplo. Igualmente pasa en nuestras enfermedades. Si el médico nos dice lo único que nos queda es esperar un milagro, muchos de nosotros nos vamos a desmoronar espiritualmente, anímicamente y prácticamente renunciamos a toda esperanza de sanidad de esa enfermedad. Te nombran la palabra milagro y como que uno dice, oh, no lo voy a poder hacer. Y eso que eres cristiano, sirves a un Dios de milagro. Todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso lo has escuchado en más de una ocasión y aún así cuando te dicen, no, usted va a necesitar un milagro para salir de esta situación, lo primero que te viene a la mente es decir, oh, bueno, parece que no se va a cumplir. ¿Qué es eso los cristianos? ¿Por qué? Y ese es el tema del episodio del día de hoy. ¿Por qué le tememos tanto a los milagros? Pero, ¿por qué nos pasa eso? ¿Estás detenido a preguntar? Otra pregunta. ¿Por qué parece que le tenemos miedo a los milagros o llegar a necesitar un milagro? ¿Por qué puede pasar eso? Como siempre, aquí en Bienaventurados, en la palabra de Dios encontraremos dos respuestas a esas grandes preguntas. Primeramente, nosotros a veces le tememos a los milagros por nuestra poca fe. Franco y conciso. Hacer el bien no significa caer bien. Y lo van a comprender en algún momento de sus vidas y ustedes lo van a aplicar. Hacer el bien a las personas, a los hermanos en la iglesia, no significa que yo deba caerles bien. ¿Y por qué tú le temes a los milagros? ¿Por qué cuando estás en plena enfermedad el doctor te dice, no, si un milagro solamente no va, te da pena, te desanimas? Porque le temes a los milagros. ¿Y por qué le temes a los milagros? La palabra del Señor nos dice que tú tienes poca fe. Y como tienes poca fe, sabes que los milagros no van a ocurrir en tu vida. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Nos dice, Jesús les dijo, porque vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Cuando tú tienes poca fe, y es ahí cuando Dios prueba tu fe, es parte del tu, porque ¿por qué necesitamos el milagro? Porque estamos pasando una prueba en ese momento, ¿cierto? Estamos cursando un desierto, porque a lo mejor estamos en alguna crisis de enfermedad, crisis de salud, a lo mejor estamos en una crisis económica, a lo mejor estamos en una crisis familiar, estamos pasando una prueba
¿Y las pruebas para qué son? Siempre lo he dicho. Las pruebas son para fortalecerte en Cristo Jesús. Las pruebas permiten llenarte de gozo en medio de esa prueba. Disfrutar de una paz, pero ¿cómo lo haces? Teniendo fe en que Dios está contigo. Que Dios está contigo en medio de esa prueba y que saldrás victorioso y aceptarás su voluntad. Pero como tienes poca fe, cuando te hablan de milagros, ¿qué les pasó ahí? Claro que no crees que van a pasar, porque no tienes fe. Y Jesús ya lo sabía, que habían hijos viendo sus milagros, viendo quién era Él, que incluso en ese momento no iban a tener fe. Y Él les tuvo que decir, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tuvieran fe como un granito de mostaza, y eso no significa que un granito de mostaza, que si tuvieras poquita fe. Aquí me voy a detener un poco en esta reflexión. El Señor nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a ese monte, muévete de aquí para allá, ¿cierto? Ok. Creo que muchas veces nosotros relacionamos cuando nos dicen fe como un granito de mostaza, que significa que tú debes tener poquita fe, una fe chiquitita y se puede cumplir las cosas. Querido hermano, querida hermana, les quiero decir que están equivocados. No, miren, ¿qué es lo que pienso yo? ¿A qué se refiere con fe como un granito de mostaza? Y para que sea una fe viva y eficaz. No está hablando de que debes tener solo un poquito, algo pequeño de fe y las cosas se van a cumplir. Lo que quiere decir granito de mostaza, recuerden que en esos tiempos la mostaza era algo valioso, era algo que se ocupaba para muchas cosas, era algo que funcionaba en esos tiempos de mucho valor para lo que significaba ese granito de mostaza. Y es por eso que ese significado, esa calidad de grano de mostaza, que puede ayudar en muchas cosas, es la que te está pidiendo el Señor. No que sea algo, que tu fe sea pequeñita como un grano de mostaza, no. Como la calidad que querían en esos tiempos la mostaza ellos. Los granos de mostaza. Después si no me voy a quedar mucho rato acá, ya, pero esa calidad de que Él quiere calidad de fe, no pequeña cantidad de fe. No sé si se entiende. Espero que sí. Bueno, en algún momento les voy a explicar y voy a hacer un videito explicando ese que creo que muchas veces lo hemos estado entendiendo, o ustedes saben que es la reflexión que yo hago. Pero, ¿qué es lo que yo creo? Ya. Entonces estamos diciendo por qué los cristianos le tenemos tanto temor a los cuando nos hablan que en nuestra vida debe haber un milagro para que resulte lo que está pasando. Es porque tenemos muy poca fe. Tenemos muy poca fe y lo estamos viendo en que Jesús ya sabía y lo tenemos en Mateo 17:20. Segundo problema principal de por qué un cristiano pone mucha atención y se aleja y se entristece muchas veces y renuncia a esos planes cuando le hablan de que solo necesita un milagro para que sucedan esas cosas, es por nuestra falta de comunión con Dios. ¡Pum! Realmente tienes poca comunión con Dios y es por eso que cuando apenas te hablan de que en tu vida necesitas un milagro, tú te das por vencido y te entristeces. ¿Qué es lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada van a poder hacer. Entonces, tu falta de comunión, tu falta de acercamiento con Dios es la que, cuando a ti te nombran que debes tener un milagro en tu vida, te desanimas porque dices, yo no tengo mucha comunión con Dios. Y se revela tu realidad cristiana. O sea, tienes poca fe y no tienes comunión con Dios. Es por eso que cuando a ti escuchas que te dicen en el hospital, sabe que su enfermedad está media complicada, solo un milagro podría hacer algo, es cuando tú dices, te entra la pena y dices, no voy a poder sanar. Es porque tienes poca fe y porque tu comunión con Dios está fallando. Hermano, hermana, amigo, busquen al Señor.
fortalezcan su fe, entren en comunión con Dios. ¿Cómo se hace eso? Orando, lectura de la Biblia, yendo a la iglesia, congregar, hablar con hermanos, hacer la gran comisión. Todo eso da herramientas al cristiano para que todos los días Dios pueda renovar tus fuerzas cada mañana y que no entres en el afán y que tu fe sea fortalecida y seas edificado en la palabra del Señor. Nosotros como cristianos sabemos, conocemos, se nos enseña que nuestro Dios es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible, pero en esos momentos de dificultad en los cuales necesitamos un milagro, es cuando reconocemos la gran diferencia que hay entre conocimiento de la palabra de Dios y fe en la palabra de Dios. Es ahí cuando sale a relucir la verdad, la gran diferencia que hay entre conocer y tener fe. No es lo mismo conocer de Dios que creerle a Dios. Yo ayer lo dije en el programa. Es muy diferente creer en Dios y es diferente creerle a Dios y todas las promesas que se encuentran en este hermoso libro, que es la palabra de Dios hecha en la Biblia, inspirada por el Espíritu de Dios. Recuerden, es por eso que muchas veces cuando el cristiano escucha que necesita un milagro en su vida, entra en pánico, porque tiene poca fe, porque tiene poca relación con Dios. Y ahí es donde demuestra que es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Hay una diferencia entre tener conocimiento y la otra es tener fe en la palabra de Dios. Yo puedo conocer la palabra de Dios, pero no tengo fe en ella. Y por eso pasa a ser una fe muerta. Pero mi fe viva hace creer y asegurar que para el hombre todo lo que para el hombre es imposible, para mi Dios es posible. Y ahí encontramos una frase muy conocida que es: fe no es solamente saber que Dios puede. La fe es creer y confiar que Dios lo hará. ¿Se nota la diferencia? Y por eso entras en pánico cuando a ti como cristiano te dicen un milagro solamente podría ser lo que tú necesitas en tu vida. La diferencia está en que la fe no es solamente creer, no es solamente que Dios puede. La fe tiene que ser que es creer y confiar en que Dios lo hará. Se vuelve real en nuestras vidas cuando tenemos ese nivel de fe, ese nivel de creencia, ese nivel de comunión con Dios. Dios lo hará a su tiempo, pero Dios lo hará y me hará entender y me dará tranquilidad y me dará paz hasta que eso se cumpla. Porque mi Dios es todopoderoso y a Él le debo toda gloria y honra. Y como dijo Job, desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo mire. No me acuerdo si es así, pero bueno. Pero si estoy correcto, ok. ¿Entienden la idea? Aceptamos. Si Dios dio, Dios quitó. Punto. Amén. Gloria. Pero es porque tengo fe y confío en que Dios lo hará. Y por eso cuando llega la palabra que yo necesito un milagro en mi vida, yo digo, gloria a Dios, tengo un Dios que hace milagros. Y me contento en vez de entristecerme y renunciar a lo que todo el mundo cree que se solucionará con un milagro. Respondamos entonces, ¿cómo podemos dejar de tenerle temor a los milagros, a la palabra milagros? Veamos qué nos enseña, obviamente, la palabra de Dios sobre este tema al respecto. Nosotros para dejar de tenerle temor a esa palabra que es milagros, tenemos que recordar que hoy nuestro Dios sigue haciendo milagros. Nuestro Dios hace milagros ayer, hoy día y mañana. Milagros. Vamos al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, en el cual nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria. Pero lamentablemente muchos han creído que Jesús es histórico, que ya pasó, que ya no está. Lo toman como un personaje histórico y Dios es omnipresente. Jesús es omnipresente.
Jesús hizo milagros, hizo maravillas cuando estuvo en este mundo, pero tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo no es solamente un personaje histórico que se narra en la Biblia. Él es Dios eterno. Él no ha cambiado. Este versículo que leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8, en este versículo nos declara una verdad que todos debemos tener muy clara en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Eso significa que así como Él hizo milagros hace 2000 años, hoy tiene el mismo poder para obrar milagros y maravillas en nuestras vidas, en tu vida, así como Él quiera. Si podemos creerle en Él, Él puede hacer ese milagro en tu vida. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esta frase también: el tiempo de los milagros no ha terminado. Y esto es una preciosa realidad. Nuestro Señor Jesucristo declaró que sus discípulos, es decir, su iglesia, haría cosas mayores que las que Él hizo. Leamos el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria. Estamos tratando de responder a una pregunta que nosotros hacemos. Porque el tema del día de hoy es: ¿por qué los cristianos podemos tenerle tanto temor a la palabra milagro? Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros dejar de tenerle miedo a la palabra milagros? Es tenemos que comprender que nuestro Dios está en un nivel superior a lo humano y terrenal. Parece lógico, y lo he dicho siempre, no porque todo el mundo lo sepa, todo el mundo lo aplica o lo entiende. Para que nosotros saquemos ese temor a la palabra relacionada con la palabra milagro, cuando te dicen no, que solo un milagro va a restaurar tu familia, que solo un milagro te va a sacar de las drogas, que solo un milagro restaurará tu economía, restaurará tu situación familiar, que solo un milagro te hará salir de esa enfermedad, y tú te entristeces porque dices, uy, un milagro. ¿Y por qué te entristeces? Dice el Señor que tienes poca fe y tienes poca comunión con Él. Y es por eso que esa palabra te preocupa. Porque si tuvieras fe como un granito de mostaza, no estarías triste. Porque sabes que le sirves a un Dios todopoderoso, hacedor de milagros. Y cuando ocurre que le temes a Dios, o sea, le temes a los milagros, ¿qué podemos hacer para salir de ese temor que le tenemos a la palabra milagro? Nosotros tenemos que comprender que nuestro Dios está a un nivel superior. Nuestro Dios no trabaja a los niveles humanos y terrenales. Es por eso que yo le digo, una cosa es creer en Dios y otra es creerle a las promesas de Dios. Vamos a leer el libro de Isaías 57, versículo 15, que nos dice ahí: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos que comprender nosotros que las cosas de este mundo, las crisis, los problemas, las enfermedades, los conflictos, nos afectan a nosotros, nos angustian, nos afligen, pero no afectan, ni afligen, ni angustian a nuestro Dios. Él está en la eternidad, Él sabe lo que tiene que hacer, Él tiene todo el poder y toda la autoridad, y lo maravilloso, como lo dice el texto que acabamos de leer, es que Él está cercano a cada uno de nosotros. Es por eso que cuando a nuestra vida llegan esos momentos en los cuales la única alternativa es un milagro, lo que necesitamos hacer es reconocer y conectar nuestro mundo natural con el poder sobrenatural de nuestro Dios. Gloria. Pero aquí hay otra pregunta, hermanos, hermanas, amigos, que tú estás viendo bienaventurados. ¿Cómo podemos hacer esto? Únicamente por medio de la fe y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es esa conexión maravillosa que conecta nuestro mundo natural con el sobrenatural, con el reino de Dios, con lo eterno, con su poder. Vamos a leer Juan
Juan capítulo 1, versículo 51. ¿Qué nos dice ahí? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, es que lo que Él va a decir es de suma importancia y es concreto y se va a hacer. Es por eso que cuando Jesús dice algo y leemos que dice, de cierto os digo, quiere decir que lo que les está diciendo se va a cumplir y es de mucha importancia para nuestra vida. Ese es un dato que yo les doy. ¿Por qué decía eso? Porque Él enfatiza que eso es verdadero. Bueno, que todo lo que dice el Señor es verdad, pero que enfatiza que eso debes aceptarlo ahora. Si cuando apenas te lo está entregando, de cierto os digo, Dios lo hará y se hace. Punto. Tercer punto para decir, para que nosotros dejemos de temerle a la palabra milagro en nuestras vidas y en vez de entristecernos cuando nos dicen, sabe que tu enfermedad no mejorará a menos que tengas un milagro en tu vida y que entre esa actitud de pucha y entra pena, angustia. Para que no pase eso en tu vida porque tienes poca fe, tienes poca comunión con Dios, nosotros tenemos que confiar que nuestro Dios es especialista en lo imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37, ¿qué nos dice ahí? Porque nada hay imposible para Dios. Cuando necesitamos un milagro, cuando necesites un milagro en tu vida, no tengas temor. No te entristezcas por enfrentar algo que parece imposible. Tienes que confiar en que lo imposible es la especialidad de nuestro Dios. Tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Jairo, cuando su hija murió. En ese momento ya todo parecía perdido. Ya no parecía nada, todo lo que podía hacer parecía imposible porque la hija de Jairo había muerto. Pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dice Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Lucas capítulo 8, versículo 49-50, ¿qué nos dice? Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús respondió, no temas, cree solamente y será salva. Gloria. El día de hoy, esa palabra que escuchamos que dice Jesús a Jairo, esa palabra es para ti. Es para ti, guárdala, atesórala y manténla en tu corazón y ejecútala. Si lo que estás enfrentando parece imposible en tu vida, si solamente un milagro es lo que necesitas hoy en tu vida, el Dios de lo imposible te dice, no temas, cree solamente y prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida. Esto fue Bienaventurados.